El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué sentido tenía hace casi 2000 años escribir o decir estas palabras? ¿Cuáles eran los posibles interlocutores? ¿Cuál era la esperanza de hacerse escuchar por gente escéptica, distraída e incluso hostil? En aquel tiempo, un hombre llamado Saulo empieza a dar a conocer un mensaje nuevo. Palabras revolucionarias, capaces de dar un giro definitivo a la historia del hombre. Palabras pronunciadas hacía pocos años por un joven profeta de Galilea, que justamente por estas será procesado y crucificado. Dos mil años después, hemos decidido seguir las huellas de Saulo, documentando lo que queda de los lugares que él visitó, siguiendo las rutas marinas de entonces o por los caminos que pudo haber andado. Para aquel hombre de Tarso, para aquel tejedor de tiendas que tomará el nombre de Pablo para difundir la palabra de Jesús, significó la entrega de toda su vida. Para nosotros, la experiencia será ciertamente más breve. Es nuestro deseo comprobar objetivamente los itinerarios en la narración de Lucas, su compañero y seguidor, y en los mismos escritos del apóstol. Un modo concreto, en el fondo, de acercarnos más al apóstol. Y quizá soñar aún, entre las bancas de un puerto, en medio del vocerío del mercado, o en el silencio de las columnatas, con la potencia y la fascinación de su voz. Bastarían hoy pocas horas de automóvil para cubrir el trayecto que separa a Jerusalén de Damasco. Pero fronteras, puestos de control y burocracia amenazan con demorar todo sin medida. En aquel entonces los tiempos de viaje eran mucho mayores, 8 días, incluido el sábado, con tal que la caravana estuviera bien organizada. Se podían escoger otros caminos, pero la vía proyectada y construida por los romanos era la más transitada. Superada Bet-Sean y desviando a la derecha, se subía al Valle del Jordán al oriente del lago Tiberíades. Desde allí, pasando por Hipos, se podía apuntar directamente a Damasco a través del desierto. Era posible también una variante, un recorrido más largo pero más seguro al occidente del lago. Tocaba las ciudades de Tiberíades y Magdala y atravesaba el valle de Ule para llegar a Damasco. Un total de 230.250 kilómetros. La pequeña aldea de Kaukab se encuentra a 15 kilómetros de Damasco, 3 horas de camino en tiempos de Pablo, pocos minutos de automóvil en nuestros días. Es improbable encontrar el lugar histórico del hecho. Pero el hombre necesita de estos encuentros, de estas citas. En realidad, cómo sucedieron las cosas sigue siendo un misterio. Según Lucas, el hecho ocurrió de improviso, hacia el mediodía, por el camino, mientras la caravana se desplazaba para llegar a Damasco.
gran luz del cielo, un resplandor más brillante que el sol, una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nadie se libró del impacto. Guía, cargueros, hombres de guardia, todos cayeron a tierra. También Saulo, el personaje de mayor prestigio, el futuro Pablo, sufre la misma suerte. Pero no se repone como los demás. Aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada, tanto que fue necesario llevarlo a la ciudad de la mano. Lucas escribe a partir del testimonio del mismo Pablo, que en sus cartas es bastante reacio o muy sobrio cuando habla de esta experiencia. Pablo se contenta con sacar a la luz este dato personal suyo de un encuentro determinante con el Señor que le cambió la vida. La cosa aparece de una gravedad particular. Un verdadero problema para aquel joven judío, para aquel fariseo, hijo de fariseos, responsable de una misión que le fue confiada en Jerusalén, con poderes plenos de parte de los sumos sacerdotes. Un encargo de gran confianza, pero pronto puesto a prueba por un suceso misterioso. Aquella voz dejará un signo indeleble en el joven Saulo. Aquella pregunta, ¿por qué me persigues?, condicionará cada instante de su vida. La estación de los autobuses se ha convertido en el corazón de la ciudad. Los andenes pululan de gente que se abre paso entre la rápida carrera de los vehículos. Filas de tiendas y puestos improvisados exponen todo tipo de mercancías y despiertan la curiosidad de habitantes y turistas. Hoy la ciudad del apóstol se presenta así. 200.000 habitantes contra el 500.000 de hace 20 siglos, conserva un hombre rico en emociones que parece desilusionar, sin embargo, las expectativas del viajero. Solo los viejos barrios, las calles estrechas y tortuosas, las casas antiguas y algunas ventanas detrás de las cuales se pueden vislumbrar pequeños jardines, nos ayudan a recorrer la historia de esta ciudad. Su origen es legendario. Tarso habría surgido del lugar donde Pegaso, el caballo alado de la mitología griega, se hirió un casco. La tradición musulmana atribuye su fundación a Sed, uno de los hijos de Adán. El testimonio del historiador Genofonte en el siglo V a.C. la define como ciudad grande y feliz. Aquí, poco más de un siglo después, hace su estadía el conquistador macedonio Alejandro Magno. Allí reside, en el primer siglo a.C., Cicerón, gobernador de la Cilicia. Aquí Marco Antonio encuentra a Cleopatra, reina de Egipto, una circunstancia que se mostrará fatal. Y aquí, finalmente, alrededor de la era cristiana, nace Saulo, el futuro apóstol Pablo. Ayer, como hoy, Tarso es ciudad de no poca importancia, para usar las palabras de Lucas en los Hechos de los Apóstoles. En los tiempos de Saulo, era sobre todo un puerto y un emporio que traía a mercaderes de todo el Mediterráneo. La bañaba un pequeño curso de agua, el Cydno, surcado por galeras que descargaban o embarcaban todo tipo de mercancías. A lo largo de sus orillas, una sucesión de tiendas y arsenales conducía al corazón de la ciudad. El tumulto de los negocios cotidianos proponía dialectos diversos, justo como sucede hoy en torno al mercado de la plaza principal.
Pastores de Capadocia que atravesaban la cadena del Tauro y el Valle de las Puertas Cilicias ofrecían tejidos de pelos de cabra. Campesinos y artesanos de Siria y Mesopotamia que se habían unido a caravanas aún hoy usadas para transportar especias y tejidos. Marineros griegos de varios puertos del Mediterráneo que se detenían para algún intercambio. Pero Tarso era también mosaico de culturas capaz de competir con Atenas o Alejandría. Roma está llena de gente venida de Tarso y Alejandría, escribió en aquella época el historiador griego Estrabón. Hoy, los aluviones han privado a Tarso de su puerto original. Y para quien llega del mar, el desembarco es en Mersin, un centro turístico y comercial, 30 kilómetros más al sur del antiguo asentamiento. El así llamado Pozo de San Pablo es solo una vieja construcción en el antiguo barrio judío de la ciudad romana. Las excavaciones han sacado a la luz pocas huellas de fundaciones romanas. La Puerta de Cleopatra es un acceso macizo y simple, rodeado de lo poco que queda de los viejos muros. Las iglesias son dos, una dedicada a San Pablo y la otra transformada en mezquita. Pero de repente, justo cuando menos lo esperas, la ciudad sabe darte una gran sorpresa. El segmento de camino está perfectamente conservado. Durante unos 70 metros, el antiguo adoquinado ha vuelto a la luz, y con él las marcas de los carros, los restos de las columnas, algún capitel y los vestigios de las antiguas tiendas. La vía aparece casi de la nada y se pierde de pronto bajo los modernos edificios. La ciudad donde vivió Pablo se vuelve menos lejana. Las crónicas de un tiempo se hacen más creíbles y casi se puede tocar con la mano el esplendor de las estructuras y de las vías que la cruzaban, entre columnas bien ordenadas, el teatro y el comercio. Y es más fácil imaginar que a lo largo de este trazado y sobre piedras similares pudo haber dado los primeros pasos y vivido su juventud aquel hombre deslumbrado en el camino a Damasco. Tarso, el trabajo del padre y los negocios diarios no podían bastar. Aquel camino era una invitación demasiado fuerte. El joven Saulo no podía hacer otra cosa que recorrerlo y marcharse. Jerusalén. Normalmente las guías turísticas parten de aquí. El lugar está sombreado y el gran mapa propone una imagen bastante clara de la Jerusalén del primer siglo, el tiempo de Jesús. La ciudad vivía entonces los días más bellos de su desarrollo urbanístico y monumental. Del pequeño centro ya habitado hacía 6 siglos por los judíos vueltos de Babilonia, había quedado muy poco. Desde cualquier parte, las calles eran empinadas y polvorientas. Pero cuando el viajero podía finalmente subir a una de las alturas próximas a la ciudad, obtenía una visión de conjunto. ¿Cómo se presentaba Jerusalén a los ojos de San Pablo? Jerusalén era una gran ciudad. Se calcula que tenía más o menos 70.000 habitantes. Su aspecto urbanístico era el que le había dado, con un sentido muy escenográfico, Herodes el Grande, al construir edificios notables, como por ejemplo el templo. Luego la fortaleza Antonia, hoy Palacio Real, las termas, los parques, los jardines.
De todo esto, lamentablemente, no se ve casi nada, porque como es sabido, Jerusalén luego fue destruida por Tito y reconstruida solo en la época del emperador Adriano, que le quiso dar una nueva disposición urbanística, y él cambió el nombre por el de Aelia Capitolina. Saulo tenía quizá 15 años cuando llegó a Jerusalén. Para uno que hasta ahora había vivido en una ciudad lejana del imperio, las aguas del Cidno donde habría nadado, los juegos con los amigos y aquel camino que varias veces habría recorrido, ahora parecerían más que lejanos. Un mundo de provincia, pequeño ante Jerusalén que durante la Pascua podía albergar, como se deduce del historiador Flavio Josefo, a una multitud increíble. Las visitas a las sinagogas y a los lugares de reunión, cerca de 500 en la ciudad, permiten a Saulo conocer casi todos los rincones de la metrópolis. Maestro, mira qué piedras y qué construcciones, hace decir Marcos a uno de los discípulos de Jesús hacía unos años. Hay grandes obras de muros fortificados suficientes para una ciudad de llanura, escribirá con admiración el historiador romano Tácito. Desde el rincón donde los muros meridionales se encuentran con los orientales, el pináculo que mencionan los evangelios, Saulo puede mirar todo el paisaje. Abajo, en el valle de Cedrón, los fastuosos mausoleos de los soberanos de la casa asmonea y los aristócratas. En la ciudad, la Torre Antonia, el palacio de Herodes, las majestuosas puertas de acceso y el perímetro de los muros. Una metrópolis atestada de visitantes y mercaderes que, de barrio en barrio, no dejan de establecer intercambios comerciales. Saulo se había trasladado a Jerusalén para cumplir con su formación cultural y estudiar las Sagradas Escrituras. Frecuenta las lecciones de Gamaliel, llamado el Viejo, un doctor de la ley estimado por todo el pueblo, como dice Lucas. Seguramente pasaba el día escuchando las pocas palabras del maestro y las muchas del vicemaestro. Y luego, la jornada seguía discutiendo con los compañeros, profundizando, citando palabras de otros. Y hacia el final de la mañana, de nuevo se dirigía al maestro siempre con un tono deferente, en un empeño continuo, completo, que llevaba a un desarrollo de la dialéctica y del conocimiento muy estimulante, en definitiva. La Torá, la ley, es objeto de estudio y de amor, difícil de comprender para un no judío. Los principios eran aquellos de los fariseos, un partido, o mejor, un grupo, entre tantos de la época dentro del judaísmo. Concebían el judaísmo como una religión centrada en la observancia de la Torá, que había que interpretar y poner en práctica con extremo rigor. La ley escrita presuponía la lectura del texto bíblico hasta hacerlo plenamente familiar. La ley oral se fundaba en la transmisión de la memoria. Seguramente, durante años, Saulo estudia y escucha. El ingreso a la escuela de Gamaliel fue una decisión afortunada. Una sentencia rabínica afirma de este maestro: desde cuando murió Rabán Gamaliel, el viejo, ha cesado el honor de la ley y se extinguieron la pureza y la abstinencia. No se ocupen de estos hombres y déjenlos ir. Habría dicho, según Lucas, Gamaliel en el Sanedrín cuando Pedro y los apóstoles habían sido apresados por los saduceos, la otra facción dotada de poder dentro del judaísmo, pero comprometida con el dominador romano. Si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá. Pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles.
no sea que os encontréis luchando contra Dios. Convertido a la nueva fe, Saulo abandonará muchas de las posiciones de su pasado como fariseo, convencido de que la salvación viene solo a través de Cristo. Pero nunca abandonará la altura moral de Gamaliel, su antiguo maestro. Y quizá también gracias a él, Saulo logrará, dentro de la originalidad de la fe cristiana, construir una teología moral. Un don notable del judaísmo a la nueva fe. El terreno estaba situado no lejos de la puerta de Damasco, en aquel tiempo ciertamente menos imponente que la actual. Estamos posiblemente en el año 34 después de Cristo y los muros de Jerusalén van a asistir a lo que entonces fue considerado por muchos como una ejecución legal. El justo castigo a un hombre llamado Esteban, que se atrevió a hablar ante el Sanedrín y al sumo sacerdote en términos inadmisibles en una asamblea cuyo primer objetivo era defender la tradición. Quizá entonces al asunto no se le dio mucha importancia. Los más exaltados se habrán puesto a discutir sobre el modo de proceder más rápido y eficaz, y sus voces se habrán mezclado con los reclamos, los asuntos cotidianos y el bullicio general. Después aquellas piedras, los últimos gritos de los asesinos y nada más. Caen las primeras sombras de la noche y todo se hace finalmente silencio. Desde aquel lugar elevado, fuera de la ciudad, el condenado había sido arrojado. Las piedras usadas para ejecutar la condena ya se habían confundido con las demás del camino. Lo sucedido parecía ya no interesar a nadie. De aquel joven judío, pero de origen griego, llamado Esteban, un inmigrante que hablaba sin cautela ni prudencia, era mejor olvidarlo todo. La pertenencia al grupo de los seguidores del Nazareno, la denuncia, el arresto, el proceso ante el Sanedrín, las acusaciones de blasfemia contra el templo, contra la ley, contra Dios, su oración de perdón pronunciada antes de caer, la misma lapidación. Saulo estaba entre aquellos que aprobaban su muerte. La mención es fugaz pero precisa. Lucas no añade nada más. La educación farisaica y el fuerte apego a las tradiciones separan a Saulo de Esteban. Lo hemos oído declarar que Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos ha transmitido. Habían sostenido los ancianos y los escribas, testigos más o menos creíbles a mano. Perseguir encarnizadamente a la iglesia de Dios era lo que Saulo juzgaba necesario. Cumplirá su palabra y no se comportará como un espectador cualquiera. Para todos, hombres y mujeres de Jerusalén, la condena de Esteban puede ser un ejemplo y una advertencia. Pero aprobarla no basta.
La represión necesita de gente disponible. Llenarse de odio contra la iglesia, cazar a hombres y mujeres, hasta en las ciudades extranjeras, apresarlos y meterlos en prisión. Es un deber moral, una opción de vida. Uno que como él había sido circuncidado al 8º día. Uno que como él pertenecía a la estirpe de Israel, judío de padres judíos, irreprensible en cuanto a la justicia que viene de la observancia de la ley. Uno que como él había vivido en el apego más rígido a la religión, no puede echarse para atrás. Para alcanzar este objetivo todo parece lícito. Incluso aceptar cuidar los mantos de los lapidadores de Esteban y votar contra los cristianos que eran condenados a muerte. También pedir autorización para viajar lejos. Ir más allá del desierto, más allá del mar de Galilea, hasta los muros de Damasco. Pero luego sucederá algo que hará de él otro hombre. Contemplo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios, había dicho Esteban ante el Sanedrín. Poco tiempo después, los fuertes gritos de condenación por esta frase se apagarán ante la luz cegadora de un mediodía y de un interrogante. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde entonces será solo una voz nueva la que indicará a Pablo lo que debe hacer.